El día de hoy, lo que se conmemora en el día de hoy, que es el Día de las Víctimas del Terrorismo, 20 años del 11M. Un recuerdo especial para todas aquellas víctimas, 193 personas asesinadas y 1.800 víctimas heridas en ese atentado tan importante que se sufrió hace 20 años, como decíamos. También reivindicar el trabajo realizado en estos últimos años por parte de las instituciones y concretamente también el papel importante de Geroa Bai reivindicando dentro de las políticas públicas precisamente el impulso de esas políticas de reconocimiento a las víctimas, en este caso de la violencia y de la violencia terrorista, y seguir reivindicando el compromiso de Geroa Bai con todas las víctimas, como hemos venido demostrando desde nuestra acción política e institucional. Bueno, empezamos la semana después de dar trámite y cumplimiento, como decíamos el jueves, a un paso muy importante, que es la aprobación de los presupuestos para 2024, un paso inequívoco en ese acuerdo a 4 fuerzas políticas que resultó con esa aprobación. 9 años, decíamos, de estabilidad para esta tierra, 9 años sacando adelante esa ley, la ley más importante de cada año, que va a permitir, sin lugar a dudas, afrontar, como decíamos también el jueves, algunos de los retos más importantes que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Avanzamos. Geroa Bai es actor fundamental en ese avance de Navarra en los últimos años y, desde luego, no podemos relajarnos en este sentido porque quedan pendientes, una vez superado este trámite presupuestario, pendientes por determinar 2 variables importantísimas a negociar con el Estado y que son el objetivo de déficit para este año, el definitivo, y la aportación de Navarra a la deuda del Estado. 2 cuestiones, 2 variables, como decimos, que también determinan en parte importante la definitiva ejecución presupuestaria para este año 2024 y que, como decíamos, traemos precisamente como Geroa Bai a pregunta de máxima actualidad. Entendemos que estas 2 variables, estas 2 cuestiones, como ya veníamos avanzando en los últimos meses, son 2 cuestiones a resolver en esas negociaciones que el Gobierno de Navarra, en esos contactos que el Gobierno de Navarra tiene que tener con el Gobierno del Estado, con Hacienda, con el Ministerio de Hacienda. Además, lo hacemos directamente a la presidenta porque entendemos, así se lo hemos trasladado en diferentes oportunidades, que es una cuestión de liderazgo de la propia presidenta el determinar estas 2 cuestiones. Primero, como decíamos, el ajuste de déficit definitivo para este año. Sabemos que el Senado tumbó precisamente la senda reglamentaria para el conjunto del Estado y también sabemos las diferentes reuniones que está habiendo en el Consejo de Política Fiscal para determinar diferentes porcentajes de objetivo de déficit para este año y los próximos, ¿no?, que son tan importantes a la hora de determinar las oportunidades o implementaciones presupuestarias en el presupuesto también de Navarra. Consideramos que es una cuestión absolutamente también de urgencia resolver o ir determinando, como decíamos, aquella cuantía que pueda afectar, saber si el acuerdo de condonación de la deuda a Cataluña y también a otras comunidades autónomas que se negoció en aras de conseguir acuerdos políticos para sacar adelante la legislatura, en ese caso, del Estado, ¿qué reflejo va a tener en Navarra? Lo hacíamos también cuando conocíamos estas cuestiones, hablábamos de que en ese momento se nos respondió también por parte de la presidenta que todavía no se tenía información al respecto, pero entendemos que una vez habiendo dado el paso también presupuestario aquí en Navarra y que la senda presupuestaria en el Estado coge fuerza en estas semanas, pues conocer qué afecciones puede tener. Desde Geroa Bai la posición es clarísimamente que Navarra no puede quedar en peores condiciones que otras comunidades autónomas. Hay que recordar que Navarra, como norma general, hace frente al 1,6% de la deuda del Estado y, desde luego, estas cuestiones tienen afección importante para las arcas navarras. Reivindicamos, reclamamos por parte de Geroa Bai que no tenga, en este caso, este tipo de acuerdos, afecciones negativas en este sentido a las arcas navarras. Y esto hay que hacerlo también de manera, entendemos, urgente. Determinar
de qué estamos hablando a la hora de llevar adelante estos acuerdos políticos. Traemos para este pleno estas 3 preguntas. La primera, que tiene que ver con los objetivos concretos y el calendario del trabajo de la Mesa de Industria. Queremos saber que nos dé la información el consejero. Son cuestiones que afectan a la futura Ley de Industria de Navarra, una ley de industria que también está reflejada en el acuerdo programático, que es el otro documento que ponemos en valor y que sigue en la hoja de ruta de las acciones políticas que tenemos consensuadas para llevar adelante y, por tanto, queremos saber en qué momentos se encuentran y cuáles son los objetivos, como hemos dicho. La segunda de las preguntas tienen que ver, irán dirigidas a la consejera de Interior, referidas a la sentencia del pasado 22 de febrero del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la aplicación y garantía del cumplimiento de la Directiva 1990/70 dentro del Estado español sobre los procesos de estabilización de empleo público. Aquí en Navarra sabemos, somos conocedores de que están en marcha los procesos de estabilización y queremos saber si dicha sentencia tiene algún tipo de repercusión, fundamentalmente porque estamos hablando de procesos importantes y que afectan fundamentalmente y repercuten en el proyecto de vida de muchas personas aquí en Navarra. Y, por último, una pregunta también para el próximo pleno referida a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la gestión del ingreso mínimo vital en ese intento por parte del PP, de Vox, de poner en consideración esta transferencia hacia Navarra. El Tribunal desestima esta petición y nos parece importante hacer una lectura, una valoración desde el Gobierno de Navarra al respecto de esta cuestión que tiene que ver con nuestro propio autogobierno. También terminamos la semana pasada dando un paso más respecto a otro de los objetivos políticos que tenemos ahora mismo abiertos en este Parlamento, como es la ponencia sobre la Lorazna. Registramos ya el viernes pasado por parte de Geroa Bai un plan de trabajo para incluir a cerca de 40 personas y entidades del ámbito político, jurídico, laboral y social. Creemos que es importante esta ponencia y creemos que es importante que tengamos capacidad de escucha de los colectivos sociales, económicos que hay en nuestra comunidad a la hora de hacer las valoraciones en el marco de la ponencia. Esperamos, como decíamos al principio, cuando llegamos a este acuerdo político de habilitar esta ponencia en el Parlamento, que se debe un debate tranquilo, ambicioso y sin ninguna línea roja a la hora de afrontar los debates. Este debate nos va a obligar a buscar consensos, a ser participativos con la sociedad y, desde luego, como objetivo número 1 para Geroa Bai, avanzar en el autogobierno, en aquello que tenemos pendientes desde hace tantos años, en aquellas materias que están pendientes desde hace ya décadas y, desde luego, avanzar en reforzar la Lorazna para avanzar en materia de autogobierno. Hoy en la mesa, como ya sabéis, se ha tratado también una declaración institucional sobre el Día Mundial de la Endometriosis para el próximo 14 de marzo. Todos, evidentemente, hemos votado a favor en esta declaración. Lo que no ha habido es consenso para sacar adelante una declaración institucional referida a lo ocurrido el pasado jueves, el 7 de marzo, mientras estábamos en este Parlamento debatiendo la ley más importante de cada año, la ley presupuestaria. Nos parecía importante desde Geroa Bai apoyar y sacar adelante una manifestación política de este Parlamento ante unos hechos que no se pueden volver a repetir, unos hechos que entroncan con cuestiones de principios democráticos, como es tener claro que esta es una institución democrática que representa al conjunto de la ciudadanía navarra y que aquí se debate de forma sosegada y tranquila todas las propuestas que llegan de la ciudadanía, pero hay unos cauces de participación para asistir, estar y participar en los mismos y, por tanto, aunque entendemos evidentemente que haya cierta indignación en el sector primario por la situación convulsa en la que vive, en una crisis que viene ya de los últimos años, unos hechos como los acontecidos merecen por parte del Parlamento el rechazo, la condena y, desde luego, la reafirmación por parte de esta institución de que es una institución abierta a la ciudadanía
por los cauces que ya están y son conocidos y los que se puede aquí participar en esta institución. Desde luego, no vamos a entrar en ningún intento de banalizar lo ocurrido, nos parece gravísimo, nos parece una cuestión de respeto a las instituciones y, por tanto, a la democracia, a los principios democráticos, y también sí que es verdad que Unión del Pueblo Navarro ha intentado, ha presentado precisamente una declaración muy parecida, con algunos matices, a la que había presentado el presidente del Parlamento y que nos parece más adecuada. ¿Por qué? Pues porque no queremos ni siquiera un intento de rebajar lo que ocurrió aquí, ese intento de asalto a esta institución. Lo que sí apoyamos en esa parte de Unión del Pueblo Navarro, y creemos que hubiese sido bueno incluir ese apoyo precisamente a la Policía Foral, que gracias a su intervención impidió lo que se pretendía hacer, que era entrar a este Parlamento de forma no reglada. Por tanto, es una cuestión que creíamos importante. En cualquier caso, el debate que se ha producido en la mesa ha sido paralizado por Vox, que no ha permitido que se lleve adelante ningún tipo de declaración en este sentido. También recordarle a Unión del Pueblo Navarro que algunas de las personas, ha habido muchos agricultores y agricultoras movilizados reivindicando las cuestiones del sector primario. Fueron unos pocos los que aparecieron en la puerta del Parlamento, pero también recordarle que había algún cargo público de Unión del Pueblo Navarro entre esas personas, y le pediríamos a Unión del Pueblo Navarro que sea también estricto en ese sentido, y que nos parece grave que un representante democrático de la ciudadanía precisamente aliente contra una institución democrática como es el Parlamento. Y por mi parte, nada más. Yo creo que los matices, en este caso, quizás hubiesen sido posibles superar. No lo sé, porque no ha habido posibilidad de ese debate ante la negativa, como digo, de Vox. Sí que es verdad que la declaración de Unión del Pueblo Navarro cambiaba. Hacía una aportación que nos parecía que era positiva, a la que habría propuesto ya precisamente el viernes el propio presidente del Parlamento al conjunto de los grupos. Yo creo que el fin de semana daba para haber hecho aportaciones también por la vía adecuada al conjunto de los grupos parlamentarios, no en el último minuto, como suele suceder. Si buscas un consenso, yo creo que lo puedes hacer con mayor tiempo, pero desde luego no queríamos tampoco rebajar esa determinación sobre lo que ocurrió. Lo que ocurrió aquí fue que hubo un intento de asalto al Parlamento que precisamente fue paralizado en este caso por la Policía Foral. Desgraciadamente, en las últimas semanas, tiempos, vamos a decirlo así, está siendo difícil sacar adelante precisamente declaraciones institucionales que habitualmente nos llevaban a amplios consensos, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, la semana pasada con el 8M, ¿no?, donde la extrema derecha está paralizando en este sentido. En este sentido, yo creo que es importante, y creíamos importante, la propuesta del presidente del Parlamento para sacar una declaración. Creemos importante, además, que a lo largo desde el viernes hasta hoy a la mañana se podía haber tenido un contacto con el resto de los grupos para matizar o llegar a un acuerdo de declaración, pero ha sido hoy, a última hora de la mañana, entrando en un matiz como es tan importante como es ese. Y luego, pues la posición de Vox, que ha dicho que no iba a apoyar ninguna de las dos.
Yo creo que yo me ceñiría más que a la forma a las cuestiones de fondo, ¿no? Yo creo que es, bueno, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros en que un grupo parlamentario no sea capaz de aprobar la declaración del 8 de marzo? Bueno, pues yo creo que tiene que ver con las posiciones contrarias ante cuestiones de consenso habitual en este Parlamento y en la sociedad, en el conjunto de la sociedad, ¿no? En ese sentido, está ahí. También es verdad que tenemos luego otro tipo de iniciativas, como pueden ser mociones, ¿no? Que al final este Parlamento puede sacar adelante por mayoría. Sí que es verdad que sería deseable en las declaraciones institucionales que hubiese un consenso amplio. En este caso no se puede conseguir. ¿Se va a presentar esto como moción? ¿Lo que se ha hecho, por ejemplo, con el tema del gobierno, del tráfico? Todavía no lo hemos valorado con el resto de firmantes. Sobre el tema de la deuda, la acumulación de la deuda Cataluña, ya había un conjunto de gobierno central la semana pasada en el Senado diciendo que solo afecta a las comunidades del régimen común. ¿Qué parece? Bueno, es evidente que no somos una comunidad que esté adscrita al régimen común y eso es importante, pero también es importante precisamente por eso que no se nos impute ninguna deuda que sea referida a un fondo de liquidez autonómica que no afectó a Navarra y al que Navarra no se acogió. De eso estamos hablando. Sí, yo por entender, entiendo que la discrepancia entre ustedes y la declaración de UPN es que no incluía la palabra santo la declaración de UPN, que no quiere reconocer el Comuna Santo, y ustedes lo quieren únicamente. Sí, esa es la diferencia sustancial entre la declaración de Unión del Pueblo Navarro y la que presentó el presidente y que han sido rechazadas en este sentido. Bueno, lo he dicho al principio, ¿no? Se han pasado 20 años, yo creo que lo viví como el conjunto de la sociedad, con una especie de incredulidad en un principio y luego también, bueno, pues de rabia ante lo que luego sucedió, el intento de manipulación de todo lo que aquello ocurrió. En primer lugar, recuerdo para aquellas víctimas, ¿no? Aquellas personas que fueron asesinadas y a todas sus familias, pues el acompañamiento durante todos estos años que hemos realizado como instituciones y como, en este caso, partidos políticos, pero también recordar que hubo un intento de manipulación que yo creo que la sociedad y la ciudadanía supo revertir y a la que contestó. Sí, recuerdo perfectamente cómo lo viví porque estábamos trabajando en la empresa en la que trabajo y en un principio se pasó de la incredulidad y desde luego del dolor a esa rabia contenida por lo que pasó los días posteriores.